Ya tenemos todos Lucas 19:10. Vamos a leerlo todos en voz alta. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Hermosa palabra que el Señor nos va a regalar el día de hoy. Señor amado, gracias te damos en este momento, porque sabemos, Señor, que por tu misericordia es que nos tienes aquí. Señor amado, que este sea el alimento que nuestros corazones, nuestras almas, nuestros espíritus necesiten, Señor amado. Que no sea en vano el que estemos aquí, sino que tu palabra santa y redentora complete la obra que tú has iniciado. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Tomen asiento, hermanos, por favor. Y no pierdan, por favor, la cita bíblica que tenemos, porque Lucas 19 vamos a estarlo leyendo constantemente. El tema para esta ocasión, el título a lo que el Señor nos indica para el día de hoy es: ¿a qué vino Jesús al mundo? ¿A qué vino Jesús al mundo? Y la respuesta, pues prácticamente la acabamos de leer en Lucas 19:10. Nuevamente dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Bueno, pues esto es lo que el Señor nos dice para el día de hoy a todos y cada uno de los que estamos aquí, desde los más pequeños hasta los más grandes. Muy bien, la propuesta para esta ocasión es que si nosotros oímos, si nosotros escuchamos, si nosotros obedecemos las indicaciones que el Señor mañana, tarde y noche nos habla a través de su palabra, las bendiciones que Él nos da van a ser más rápidas en nuestras vidas, en nuestros hogares. Y lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros es buscarnos. Seguramente ya nos buscó, ya nos encontró, por eso es que estamos aquí, por su misericordia. Pero Él no solamente quiere buscarnos y encontrarnos. ¿Qué más dice nuestro texto? Él quiere salvarnos. Y si el Señor está diciendo que Él quiere salvarnos, la pregunta que nosotros podríamos hacernos es: ¿salvarnos de qué? Y la palabra de Dios siempre nos explica todo lo que Él quiere que hagamos. ¿Salvarnos de qué? De nuestra mala manera de vivir. Todo aquel que no conoce la palabra de Dios está teniendo una vida mala. Por definición, y lo que nos dice el Señor, esto es así. Entonces nosotros, si nosotros oímos, escuchamos, entendemos y obedecemos las indicaciones que el Señor domingo a domingo nos viene a hablar, nosotros vamos a ser bendecidos más y más todavía. Vamos a crecer espiritualmente. Entonces nosotros tenemos que saber que Jesús vino a buscarnos y a salvarnos. Ese es nuestro texto. Tenemos que saber que Dios es el que nos busca en todo momento. Nosotros en el transcurso de la semana, el Señor desde este mismo lugar nos decía que si nosotros creíamos que nosotros fuimos realmente los que buscamos a Dios, Él nos dijo que no es cierto. Dios nos estuvo buscando todo el tiempo hasta que escuchamos su voz, a través de algún hermano que nos habló de Él, a través de alguna predicación, o a través de nuestro mal comportamiento que nos llevó a una vida muy difícil. Y en ese momento le dijimos: Señor, yo te quiero buscar, pero Él ya nos buscaba desde antes. Él nos dice que desde antes de estar como embriones en el vientre materno, Él ya nos había buscado. Por lo tanto, entonces no es casualidad que todos nosotros estemos aquí. Es simple y sencillamente que en alguna parte de nuestra vida nos decidimos ya a buscar y a creerle al Señor. No es por mera casualidad, es porque el Señor nos estuvo buscando. Ese es lo primero que tenemos que saber. Y obviamente tenemos entonces que saber que mientras más pronto oigamos, las bendiciones serán más rápidas vistas en nuestras vidas. Entonces, la palabra enfática que tenemos
en este momento es que encontrando lo perdido. ¿Quiénes estaban perdidos? Todos y cada uno de nosotros estábamos perdidos. Por eso es que el Señor tuvo a bien buscar a una persona para que nos pudiera dar el mensaje, y es por eso que estamos aquí. Bueno, vamos entonces a hacer una remembranza de Lucas. El versículo que estamos leyendo es del libro del Evangelio según San Lucas. Lucas, a pesar de no haber sido un apóstol, tuvo la bendición de ser escogido para que todos sus talentos pudieran ser empleados para escribir 2 libros en el Nuevo Testamento, que es precisamente esta que estamos leyendo, que es el Evangelio según San Lucas, pero también escribió otro libro muy importante, no porque sea más importante, sino porque todo nos habla del Señor, y es el libro de Hechos de los Apóstoles. Pero en este caso estamos hablando de Lucas. Lucas, en cuanto a su profesión, fue un literato, era un médico, él se formó como médico, estaba muy ilustrado, era un artista, era un teólogo. Ya en alguna ocasión el Señor también aquí nos decía que Él le dio una mente de investigador. Por lo tanto, no es raro que el Evangelio de Lucas sea muy ejemplificado para cada uno de nosotros y podamos entender todo lo que Dios nos quiere dar. También fue un evangelista. Él fue un evangelista. Lucas fue un evangelista. A pesar de que no conoció al Señor Jesús, él estuvo indagando todo lo que fue la vida de Jesús a través de entrevistarse con sus apóstoles, con María, y también María, madre de Jesús, y también fue amigo de Pablo, fue amigo, fue un acompañante, fue médico también de Pablo, y por eso es que se empapó realmente Lucas de todo lo que fue la vida de Jesús. En base a todo eso que el Señor le dio, fue que él pudo escribir este evangelio, precioso evangelio. Muy bien, vamos entonces por favor a leer ahora sí todos juntos el capítulo que acabamos de leer, que es el capítulo 19, y vamos a leer todos en voz alta del 1 al 10, por favor. Lo tenemos todos, ¿verdad? Vamos a leer, porque esto es la palabra de Dios y hay que ser entendidos en todo lo que el Señor nos habla. Habiendo entrado, Jesús iba pasando por Jericó. Y he aquí un varón llamado Zaqueo, el cual era principal de los publicanos y era rico. Y procuraba ver a Jesús, quien fuese, mas no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subióse a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Y como vino a aquel lugar, Jesús, mirando, le vio y díjole: Zaqueo, date priesa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió apriesa y le recibió gozoso. Y viéndolo esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo vuelvo con él 4 tantos. Y Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Gracias a Dios por esta palabra, porque si nosotros nos quedáramos nada más con el texto y no lo analizáramos, realmente vano sería. Pero en todo este texto que acabamos de hablar, realmente el Señor nos habla de una manera sorprendente. Vamos a ver una palabra, antes de empezar a ver lo que es
esta palabra, ¿qué es un publicano? Un publicano, ¿quién era Zaqueo? Era un publicano. ¿Y qué es un publicano? Bueno, pues un publicano entre los romanos era un arrendador de los impuestos o rentas públicas y de las minas del Estado. Esto quiere decir, era gente que se dedicaba a pedir impuestos, a cobrar impuestos. Y bueno, a la gran mayoría de nosotros que ya sabemos lo que es pagar impuestos, ¿nos gusta pagar impuestos? Ay, ay, ay. Es difícil, es difícil. Y bueno, pues los impuestos se han cobrado toda la vida. Los impuestos que se cobraban en estos tiempos era por las importaciones, por las exportaciones, por artículos para comercio interior. Todas las cosas que se transportaban por los caminos tenían que pagarse impuestos. ¿Qué más se cobraba impuestos? Peaje en caminos y puentes, como se hace actualmente. Por las bestias de carga también, tantas bestias de carga, tanto por cada animalito, así es que dinero. Y por los ejes de los carros, de las carretas también cobraban impuestos. Por lo tanto, eran personas no muy queridas en la sociedad y menos eran queridas porque era gente que era escogida de esos mismos sitios. Entonces, imaginemos que aquí alguien estuviera cobrándonos impuestos por estar sentados, pues como que nos íbamos a estar escondiendo, ¿no? O a lo mejor sentábamos al hijo en las piernas para pagar un impuesto menos. Entonces, al ser gente del mismo pueblo que los romanos usaban para que se cobraran esos impuestos, estas personas no tenían sueldo. Uno pensaría, bueno, pues los romanos tienen que pagarles, ¿no? Pues ellos los contrataron, pero no, su salario tenía que salir de los mismos impuestos. Por lo tanto, ¿qué creen que pasaba? Se cobraban impuestos mucho más caros de lo que realmente iba a los bolsillos de los romanos. Entonces la gente, su misma gente, no los quería. Eran una gente, cuando alguien se iba a dedicar a ser un publicano, sabía que iba a perder la amistad de todo su pueblo. Iba a perder la amistad inclusive de sus mismos familiares, porque los mismos familiares corrían la misma suerte, los aislaban. Entonces eran una gente mala para su mismo pueblo, una gente no querida. Por lo tanto, estamos viendo cuál es la condición de este Zaqueo, de este publicano. ¿Era buena o era mala? Era mala. Había muchos pecados en él. Todos los publicanos tenían pecados difíciles de entender porque era su mismo pueblo, pero pedían soborno, extorsionaban a su mismo pueblo, oprimían a su pueblo con dinero que ya no tenían sus mismos ciudadanos. Abusaban, eran avariciosos y eran traicioneros. Entonces, ¿por qué el Señor nos da este mensaje para el día de hoy? En días atrás, no sé si ustedes lo recuerden, había otra palabra que también se mencionó aquí, que era la superchería. La superchería era engaño. Estas gentes engañaban. Y también se nos había cuestionado aquí, ¿no podríamos ponerle nuestro nombre también a este tipo de oficio? ¿Cuántos en nuestros trabajos extorsionamos? ¿Cuántos adulteramos? ¿Cuántos decimos que damos kilos que no son de a kilo? ¿Cuántos damos realmente lo que yo estoy vendiendo? Y bueno, pues el Señor aquí nos habla y nos dice, nos confronta y nos puede decir, ¿acaso serás tú el publicano del que estamos hablando? Entonces, pues he aquí la reflexión. Nosotros sabemos, porque Dios lo ha dicho así, que nuestros nombres tienen o explican naturaleza. La naturaleza quiere decir qué condición tenemos, cómo somos. Y Zaqueo quiere decir puro o inocente, justo. ¿Realmente podrá ser Zaqueo de esta naturaleza?
¿verdad que no? Pues la reflexión que Dios nos da es que Dios nos da una naturaleza, pero por no conocerlo a Él, esta naturaleza se pierde. Y en lugar de ser lo que Dios quiere que seamos, nosotros lo torcemos. Por no conocerlo, simple y sencillamente por no conocer a Dios. Zaqueo es puro, quiere decir puro, inocente o justo. Vamos entonces ahora a analizar lo que la palabra de Dios nos dice. Dice así en el versículo 19:5, es necesario que pose. Es necesario que pose. Y necesario quiere decir obligatorio. Le está diciendo a Zaqueo, nos está diciendo a nosotros. Es necesario, es obligatorio que pose en tu casa. Posar viene del griego meinai, de la raíz meno. ¿Y qué quiere decir? Permanecer. Permanecer. Quedar o residir. Y entonces lo que le está diciendo, lo que nos está diciendo Cristo mismo hoy, es necesario que pase hoy a tu casa. Qué hermoso, ¿no? Dices, wow, Señor, ¿de verdad quieres, a pesar de que yo soy Zaqueo Manuel, quieres pasar a morar en mi casa? Y Él me dice, es necesario, me dice, es obligatorio. Qué tremendo, ¿no? Que a pesar de ser como somos y el Señor, Él dice, es necesario que pase. ¿Qué similitudes entonces existirá entre Zaqueo y yo? En el 19:3 dice, Zaqueo procuraba, quería ver a Jesús. Y yo quiero, realmente me esfuerzo por ver a Jesús. Yo me estoy esforzando por ver a Jesús. O nada más lo escucho, sabiendo que Él me está buscando. Y no solamente hoy, me busca constantemente. Constantemente me está buscando el Señor. ¿Será esa similitud igual para con nosotros? Claro que lo es. Claro que lo es. En el 19:2 dice, Zaqueo el publicano. Ya quedamos que es yo mismo cuando no conocía a Dios. Pecaba y no sabía lo que hacía. Estaba ciego hasta que oí su palabra. Una vez que escuchamos su palabra, ya nada vuelve a ser igual. Cristo empieza su transformación en nosotros. En el 19:3 dice, Zaqueo de corta estatura. Creemos aquí que ejemplificándolo, él está diciendo que es de corta estatura, es chaparrito. Pero aquí lo podemos ejemplificar desde el punto de vista espiritual. ¿Realmente nosotros ya tenemos la estatura espiritual que Dios nos está demandando? Constantemente nos está diciendo, escucha, obedece, aquí está tu bendición, congrégate, lee mi palabra. Pero mi estatura, ¿cómo está? La estatura de Zaqueo era pequeña, tanto física como espiritualmente. Sin embargo, en el 19:4, ¿qué es lo que hace Zaqueo? Zaqueo sube al sicomoro, a un sicomoro. En las definiciones de lo que es un sicomoro, que es un árbol, es una higuera. Una higuera es fácil de subir a ella, ¿verdad? No tiene ramas altas. Por eso para él era fácil subirse, incorporarse a ese sicomoro, a esa higuera. Tiene mucho trasfondo cada palabra, cada versículo que se está leyendo. Bástese saber que el sicomoro se dice que es una madera incorruptible, es una madera que no se pudre. Él se incorporó a una higuera. Él tenía necesidad de ver a Jesús, seguramente por haber oído hablar de Jesús. De ahí vemos la importancia que radica en que todos y cada uno de los que estemos aquí hablemos constantemente de Jesús, de lo que Jesús está haciendo en nuestras vidas.
porque así como nosotros escuchamos, otros también escucharán y tendrán las bendiciones que Dios ha hecho con nosotros. Dice, él había oído hablar de él, pero yo me esfuerzo. Él se esforzó en ver a Jesús. ¿Cómo se esforzó? Subiendo al sicomoro. Tuvo que tener un esfuerzo. Pero la similitud para con nosotros. Yo me esfuerzo realmente en buscar a Jesús. Nos esforzamos. Tenemos ya más y más estatura conforme pasa el tiempo que el Señor ha estado tratando con nosotros, o seguimos siendo igual. Zaqueo, subiendo a la higuera, tuvo que tener un esfuerzo, pero él buscó su presencia con esfuerzo. El esfuerzo que hoy el Señor nos está pidiendo es el esfuerzo de la oración, del ayuno, de congregarme, de leer su palabra, de meditar su palabra, escudriñarla. ¿Lo estamos haciendo? ¿O nada más venimos y escuchamos? Aún así, aunque fuera, estamos siendo bendecidos. Pero el Señor no nos quiere en esa comodidad. Hoy quiere que seamos esforzados. ¿Para qué? Para que no nos quedemos enanos. Eso es lo que quiere el Señor de todos y cada uno de nosotros. La única intención de Zaqueo era verlo por un momento, conocerlo, ver cómo era Jesús. Muchas veces eso es lo que nosotros venimos aquí. Vamos a ver qué hay ahí. Pero lo que no sabemos es que Jesús, antes de que nosotros llegásemos aquí, Él ya nos había visto a nosotros. Como Él, antes de que Zaqueo subiera a la higuera, Jesús lo vio, pero ya lo había visto antes, igual a nosotros. Dios mismo ya nos vio antes. Por eso es que estamos aquí, no es porque nosotros hayamos visto a Jesús. Es esta la similitud que encontramos en este pasaje. La única intención de Zaqueo era verlo por un momento, sin embargo los planes de Jesús eran distintos. Los planes de Jesús era quedarse a habitar permanentemente en Él. ¿No es una similitud preciosa para con nosotros el día de hoy? Él no quiere nada más que lo veamos hoy. Él quiere irse con nosotros a nuestros hogares, a nuestros trabajos, a nuestras escuelas. Él quiere irse con nosotros. Zaqueo, en el 19:5, dice que Zaqueo fue visto por Jesús, y nosotros sabemos que estamos siendo vistos por Jesús en todo momento, que Él no apartará nunca su vista de cada uno de nosotros. Pase lo que pase, si Él ya nos buscó, Él nunca cejará en esperarnos. Lo que va a pasar al final de cuentas es que llegaremos más golpeados, más lastimados, porque Dios todo lo puede por definición. Él es omnipotente, Él es el dueño del tiempo, pero nuestro tiempo no es permanente. Dios, teniendo misericordia de cada uno de nosotros para hablarnos constantemente, ya deja de ir y buscar en otros sitios. Quédate, permanece. Yo te estoy haciendo crecer. Yo no te voy a dejar de la estatura que estás. Yo te voy a hacer crecer, dice el Señor. Es una promesa de Él. Y obviamente todos los que estamos aquí le creemos, ¿no es cierto? Amén. Jesús sabía que era rechazado, Zaqueo, por su manera de vivir deshonesta. Y también Jesús sabe de qué manera vivo yo en la escuela, en mi casa, que aquí nos ha dicho muchas veces: hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Pero llego a mi casa y ¿qué hago? Oye, esta cena sabe horrible, quítala de aquí. Oye, hijo, ya hiciste tu tarea. ¿Cómo es posible que no hayas acabado tu tarea hoy? ¿Para eso vas a la escuela? ¿Para un 7? ¡Wow! ¡Qué dureza! Pero aquí en el templo somos de una manera. Y en casa no se va Cristo con nosotros. Dios nos dice: yo no quiero que seas así. Yo quiero que cambies. Yo te quiero cambiar y yo te puedo cambiar. Solamente permanece. Permanece. No seas de doble ánimo. Sigue diciendo Jesús que Jesús lo conocía y me conoce a mí también. A cada uno de los que estamos aquí nos conoce, y vaya que nos conoce. Nos conoce.
Si lo dudamos, solamente escuchemos su palabra y vamos a ver cómo nos va a estar hablando constantemente. A Jesús no le importó que fuera publicano. Al decir publicano lo vamos a traducir como si fuera pecador. A Jesús no le importaba que Zaqueo fuera pecador, por lo que tampoco le importó que yo haya pecado. Eso es un hecho. Y muchas veces, ¿cuántas veces no venimos aquí porque decimos, es que yo he pecado mucho? Cristo ya no va a perdonarme. Gran mentira, porque Dios precisamente nos dice, ven, ven, yo te voy a quitar tu naturaleza de pecado. Ven, yo te puedo cambiar, yo te puedo transformar. Solamente créeme y yo lo haré. Jesús no le importa entonces que nosotros somos pecadores, por lo que tampoco le importó que yo haya pecado, porque Él puede y quiere salvarme de mi mala manera de vivir. Jesús le buscó para regresarle ahora sí su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de Zaqueo? Justo, inocente. Jesús nos busca para darnos esa naturaleza. Nos quiere quitar nuestra naturaleza de pecado y Él lo puede hacer. Lo único que hace falta es que nosotros nos decidamos. Ya basta de jugar un pie aquí y un pie afuera, un pie aquí y un pie afuera. No, eso no funciona. Con Cristo es todo, todo. ¿Cuántos no en momentos de angustia le hemos dicho, Señor, yo te doy todo? Pero empieza a haber abundancia de salud, de dinero, de bienes. ¿Y qué pasa con nosotros? Señor, mira qué bueno soy. Ya no puedo ir a congregarme. Ya no puedo ir a los discipulados. Qué terrible, qué terrible. Y nuevamente es por eso que el Señor dice, bueno, pues aquí te espero, hijo, cuando tú quieras. En el 19:5 dice, era necesario posar en su casa. La casa en el sentido espiritual es el cuerpo. Y hoy me dice el Señor que para regresarme a mi naturaleza de justo es necesario que Él pose en mi casa, en mi cuerpo, en mí, en cada uno de los que estamos aquí. Él nos está hablando y nos está diciendo esto. En el 19:5 dice, la casa en el sentido espiritual es el cuerpo, y hoy me dice el Señor que para regresarme a mi naturaleza de justo es necesario que Él pose en mi casa, mi cuerpo, pero también puede ser mi hogar. Vean, para todos nosotros que somos padres, si Dios mismo va a mi hogar, que yo en toda mi vida he destruido por no conocer a Dios mismo, qué bendición estará haciendo el Señor cuando llegue a mi casa. Se acabará la maldicencia, se acabará los vicios, se acabará todo lo que al Señor no le gusta. Y si Él empieza a actuar en mi esposa, ¿qué hará en mi esposa? Una ayuda idónea. Y si empieza a actuar en la cabeza del hogar, ¿qué hará? Una auténtica cabeza de su hogar. Y en sus hijos, ¿qué hará? Unos hijos que van a estar dando honra constantemente a sus padres. La bendición va a sobreabundar. Lo único que necesitamos saber es que el Señor quiere cambiar nuestra naturaleza. Zaqueo en el 19:6 nos dice que obedeció la orden de Jesús. Y para cada uno de los que estamos en este momento, ¿obedeceremos? Jesús le dijo, bájate del sicomoro. Y ahí que dice, obedeció rápidamente, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo nosotros llevamos diciéndonos cristianos, diciéndonos miembros de una iglesia, que somos piedras vivas en este templo y seguimos igual? Hoy se nos pide un apoyo para tener un visual. Y caray, pues es que pues no tengo. Estamos en construcción, el Señor está diciendo, si no cooperas tú, la bendición la va a tener otro. Ay, Señor amado, pero es que no tengo. Bueno, pues Señor, pues aquí está. El Señor nos habla en todo momento. Zaqueo obedeció la orden de Jesús. Baja del sicomoro, bajarme de mis comodidades, quiere decir, dejar mis ídolos, mis antiguas creencias, mi orgullo, mi soberbia, mi desobediencia, mi adulterio,
mi fornicación, mi pornografía, mi maldicencia, dejar de ser murmurador, la pereza, la gula, la insensatez, la avaricia, los malos pensamientos, que la palabra de Dios dice que todas estas cosas de dentro del hombre salen. Quiere decir que dentro de mí están, dentro de mí salen. Él nos quiere quitar toda esa naturaleza de pecado que traemos. En el 19:6 nos dice que Zaqueo obedeció al Señor haciéndolo ¿cómo? Con alegría. ¿Venimos realmente cada vez que el Señor nos congrega aquí en su casa con alegría? ¿O venimos maldiciendo a todos los que se nos atraviesan en el camino? ¿O venimos maldiciendo porque mi hijo no quiso obedecer que tenía que venir? Fíjense bien que tenía. No, eso debe ser porque quieren. Pero yo no le he presentado a ese Cristo que ama. Yo no le he presentado a mi hijo a ese Cristo que cuida. Le presento a un Cristo que es obligatorio, que hay que ir a congregarnos. ¿De quién será la responsabilidad? De presentar a un Cristo como lo que realmente es. ¿A un padre? ¿O al hijo que anda en la calle? El Señor habla de muchas maneras. A mí me habló así. En el 19:6 dice que Zaqueo fue rápida su obediencia. Y yo, ¿cuánto tiempo entonces he estado escuchando día tras día, mes tras mes, año tras año? Congrégate, ayuna, ora, sé puntual, acude a tus discipulados. Digo, sí, Señor, está bien, gracias por tu palabra, Señor. En el 19:6, 19:8 y 19:8 es algo que Zaqueo hizo. ¿Qué es lo que está haciendo Zaqueo en todos estos pasajes y lo que quiere Cristo para él que yo haga? Dice ahí en el 19:6, Zaqueo recibió a Jesús. ¿Yo estoy dispuesto a recibirlo realmente? Yo papá, yo esposa, yo hijo, yo miembro de esta iglesia, ¿estoy dispuesto a recibirlo? Zaqueo lo hizo. Zaqueo en el 19:8 lo reconoció como Señor. ¿Yo lo quiero reconocer como Señor o nada más Dios aquí en el templo, pero en donde quiera que yo vaya no existe Dios? No hablo de Dios, no hablo como Dios, no pienso como Dios, no actúo como Dios. Eso es lo que hizo Zaqueo, lo reconoció como Señor, dispuso su casa. ¿Nosotros estamos dispuestos a disponer nuestra casa? Zaqueo en el 19:8 también dispuso sus bienes, dispuso su vida, dispuso su tiempo. ¿Cuántas cosas hizo Zaqueo? Un publicano, un pecador. Tremendo ejemplo nos da el Señor en esta tarde, en esta palabra. Yo lo que siempre acabo de entender es que es poco lo que le doy al Señor. Pero en su misericordia, bueno, pues Él al que no tiene dones, Él le da los dones, porque Él le da el querer como el saber, como el poder. El resumen es que finalmente, ¿cuál es mi decisión en este momento? ¿Seguiré dejando pasar el tiempo sin poner en práctica todo lo que Dios me indica? El propósito de Jesús es que Él vino para buscar y salvar a los que se habían perdido. Él ya nos encontró. Ya nos encontró. Por su misericordia estamos aquí. Eso es un hecho. Pero salvarnos, esa es otra cosa. El salvarnos es tremendo. Necesita la entrega, el creer a Cristo, que Él está haciendo lo que Él tiene que hacer. Es cambiar nuestra mala manera de vivir. Y cualquiera que no conozca a Cristo, por muy buena que sea su vida y muy productiva, es una mala manera de vivir. Así lo dice la palabra de Dios. Pecado es no conocer a Dios. Eso es pecado. Cristo mismo vino, buscó, encontró y salvó. Él viene, Él busca, encuentra,
salva en el pasado, en el presente, y nos estará esperando con las manos abiertas en el futuro. El detalle es, nosotros podremos llegar. A veces yo mismo le digo al Señor, no sé, Señor, si pueda llegar. Una caída, otra caída, otra caída y muchas caídas más, Señor. ¿Hasta cuándo? Yo no lo sé, Señor. Yo sé que sí me vas a esperar todo el tiempo, pero mi tiempo se está acabando. Dios es el dueño del tiempo, yo no. Por lo tanto, ya es tiempo de que podamos ponernos en movimiento. Obedecer las órdenes del Señor trae salvación al hogar. Yo lo estoy constatando, el Señor lo está haciendo. Y es maravilloso, es hermoso el Señor. Yo muchas veces le he dicho, Señor, yo no veo por dónde pueda llegar la salvación a mi hogar. Y el Señor, semana a semana, mes tras mes, año tras año, da muestras de que Él no se olvida de mí. Estoy muy agradecido con el Señor. Y esa ocasión que nos tocó predicar, nos tocó compartir la palabra, quiero expresar eso. El Señor es fiel, es hermoso, es maravilloso. Y no solamente estamos peleando por la generación de los hijos, estamos peleando por la generación de los nietos, de los bisnietos y de los que sigan, porque sabemos que Dios es así. Dios es un Dios de por vida. Y aunque nosotros no estemos aquí para verlo, las generaciones que sigan lo harán. En el nombre de Cristo Jesús es un hecho. Está declarado para todos los que le creemos a Él. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Si nuestros hermanos levitas nos pueden ayudar. ¿Qué encontró Jesús en la casa de Zaqueo? ¿Qué encontraría Jesús si se fuera con cada uno de nosotros en esta tarde a nuestras casas? En Zaqueo encontró muchas cosas malas, pero Jesús se encargó de sanear. Jesús se encargó de limpiar. Muchas veces nosotros decimos, Señor, yo no soy digno. Y en verdad que no somos dignos. Solamente cuando aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón nos hace dignos. Pero a veces el enemigo nos engaña y nos dice, no, contigo no se puede ir. Tú le has golpeado a tu esposa, has golpeado a tus hijos. Tú no has sido ayuda idónea para tu esposo, lo descalificas a cada rato, no lo obedeces. No se puede ir Cristo contigo. Y eso es mentira. Porque si hoy y en cada momento nosotros le decimos, Señor, aquí estoy, he pecado, límpiame de todas mis maldades. Él llega a nuestros hogares y Él nos limpia, independientemente de lo que nosotros hayamos hecho. Y lo creamos o no lo creamos, Él así lo hace. Y si Jesús llega hoy entonces a casa, ¿qué encontraría? Lo único que necesita es que sea un corazón dispuesto. Un corazón que no se justifique, de decir, Señor, hice esto, pero es que me provocaron. No, ya basta de justificaciones. Toda nuestra vida nos la hemos pasado justificándonos. ¿Y de qué ha servido? De nada. La disposición de la casa, la disposición de los bienes de nuestro tiempo, la disposición para ser corregidos, la disposición de aprender de su palabra, de convertirse en uno de sus discípulos, ya no en uno de sus oyentes. En uno de sus discípulos, por definición, quiere decir que escucha y pone en práctica. ¿O seguiremos nada más escuchando? ¿Podremos entonces hospedar a Jesús en nuestras casas en forma permanente? Yo le aseguro, hermano, que vale la pena. Vale la pena. Por mucho que hayamos errado el camino, vale la pena llevarnos a Jesús en el corazón. Él no tiene que quedarse aquí, en estos muros. No serviría de nada, tiene que irse con cada uno de nosotros. Jesús en el 19:9, vean qué hermoso, el día de hoy nos despide el Señor. En el 19:9 nos dice,
Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Qué hermoso nos está despidiendo el Señor en esta tarde. La casa de cada uno de nosotros mismos. La salvación ha entrado en estas casas. En esta casa, Señor, ha entrado la salvación, no porque seamos buenos, sino por tu palabra, Señor, porque tú vienes y limpias, tú vienes y transformas. Y termina el Señor como empezó. En el 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por salvarnos. Gracias, Padre bueno, porque tú en tu infinita misericordia nos invitas, nos dices que la fuente de salvación está presente, que no se cierra el altar para nadie, Señor. Que en el altar nos estás esperando, Señor, para quitarnos, para lavarnos,